problema de todo esto, amigos míos, no es que no sepamos lo que no sepamos, sino que nuestras suposiciones sobre lo que no sabemos viene y se basa en prejuicios inconscientes y son predecibles en general alrededor del mundo. Como prejuicios inconscientes, posiblemente ideas que tenían nuestros ancestros y han ido evolucionando y no lo actualizamos con los datos actuales. Un ejemplo de esto podría ser, pues es un ejemplo súper random inventado, ¿no? Pero si alguien te pregunta y llega y te dice, oye, ¿tú crees que en África festejen los cumpleaños? En general tenemos la idea de que África en ciertas partes es un país con mucha pobreza, ¿no? Y tú en realidad no tienes ese dato. Pero posiblemente digas, no, pues yo creo que no lo han de festejar, porque pues, si no tienen dinero, pues están batallando para comer, no creo que festejen sus cumpleaños. Ese es el detalle de cómo hay ciertos datos que no conocemos, pero con la idea que se nos ha ido planteando alrededor del mundo, no es simplemente que no sepamos de algo, sino que nuestros prejuicios son erróneos y tienden siempre a la idea negativa. Resulta que el mundo, a pesar de todas sus imperfecciones y todo lo que está pasando, está en mucho mejor lugar que lo que estábamos hace tiempo o lo que pudiéramos pensar y nos imaginaríamos con esos prejuicios inconscientes. Como ya les había comentado, el libro comienza con una dinámica muy interesante. Te hace 20 preguntas que ese cuestionario lo han hecho alrededor del mundo y te da 3 posibles respuestas, A, B o C. Entonces yo lo reduje, tomé solamente 3 preguntas que me parecieron importantes y no se preocupen por perderse el resto porque a continuación del libro va a desglosar una por una, entonces van a tener toda la información. Entonces, si quieres hacer este pequeño ejercicio para darte cuenta qué tan correcta o qué tan errónea es tu visión del mundo en general basándonos en simplemente esas 3 preguntas que voy a hacer, pues puedes ir tomando nota. Yo creo que es la A, la B, la C y al final les voy a decir las respuestas correctas. En los últimos 20 años, la proporción mundial de la población que vive en pobreza extrema, ¿tú crees que A, se ha duplicado, B, se ha mantenido más o menos estable o C, se ha reducido casi a la mitad? En los últimos 100 años, el número de muertes debido a desastres naturales, puede ser huracán, tsunami, lo que se te ocurra. En los últimos 100 años, ¿tú crees que A ha aumentado a más del doble el número de muertes por desastres naturales? B se ha mantenido más o menos igual. O C ha disminuido a más de la mitad. Por último, en el mundo, ¿cuántas personas tú piensas que tienen acceso a la electricidad? Así de todo el pinche mundo. ¿Qué porcentaje piensas tú que tiene acceso a la electricidad? A, el 20% de la población mundial, B, el 50% o C, el 80% de la población mundial crees que tiene acceso a la electricidad. Muchas más preguntas muy interesantes como qué grado de escolaridad crees que alcanzan las mujeres en general en el mundo, cuántas personas crees que son vacunadas y están muy interesantes. Pero como les digo, no tiene caso hacer toda la lista ahorita porque para eso estoy yo, para resumirle lo más importante. Y a lo largo del libro va a ir desglosando una por una, entonces no se van a perder de nada de información, ¿ok? Basándonos en esta pequeña muestra, ¿no? La primera pregunta, yo siempre que veo las noticias, lo primero que dicen, por ejemplo, pues yo veo noticias de México, ¿no? Y siempre dice, el gobierno de tal, la pobreza ha incrementado siempre, de todo el mundo, ya hablan de Estados Unidos, de Europa, de México, que es la que yo consumo. Jamás he escuchado que digan, el número de pobres se ha reducido, siempre la nota es, el número de pobres ha aumentado. En este sexenio, en los anteriores, he visto esa nota, esa información. Pero viene el gran maestro Roslin con datos reales recabados de todo el mundo que en los últimos 20 años la proporción de población mundial que vive en condiciones de pobreza extrema se ha reducido casi a la mitad. Vamos a ver avanzando el libro, siempre hay letras chiquitas, ¿no? A qué se clasifica exactamente como pobreza extrema y cosas por el estilo. Sin embargo, saber el dato que la gente que vive en pobreza extrema se ha reducido casi a la mitad de los 20 años, creo que es una buena noticia. Desde que digo una información como esta, hasta dan ganas de respingar así como, ah, cabrón, ¿cómo crees? De ellos, no sé, hicieron ese estudio en Suiza, acá en este lado hay muchos pobres, está creciendo, como que queremos forzarnos esa idea de que el mundo está mal. Lo que me gusta un chingo de este libro es que se llama Factfulness, son factos, son hechos reales, son datos verificables que científicos compilaron para darnos esta muestra de lo que el mundo es en realidad. Si te pregunta de los últimos 100 años cuánta gente ha muerto debido a casos naturales, pues yo me imaginaría que pues ha aumentado o se mantiene más o menos lo mismo. E igual, la respuesta correcta es la respuesta número C, que ha disminuido a menos de la mitad. Y desastres naturales siguen pasando y cada vez más fuerte. Y este año en particular el cambio climático está cabrón. Sin embargo, hay muchas cosas que apoyan. Ya hay tanto la globalización en Internet. Vemos cuando un desastre natural hay en un lugar, puede llegar más ayuda. Esa es esa parte buena de esta conexión que tenemos hoy en día. Por último, la del acceso a la electricidad, que de repente lo pensamos o lo sentimos tal vez como un lujo si pensamos en lugares muy pobres o zonas muy marginadas. Sin embargo, y cuando piensas en todo el mundo, pues no sé, yo hubiera pensado un 60-70% y me alegra anunciarles
que el 80% de la población mundial tiene acceso a electricidad. También tenemos que ver detalles. No estamos diciendo tienen una televisión de plasma, tienen eso. Tal vez tienen un enchufe donde pueden conectar un foco, pero ese confort que de un invento que ya lleva años, que posiblemente ya debería estar en todo el mundo, es un número alto en el que podríamos estar basados. Tal vez una idea más pequeña, que el 80% del mundo tiene hoy en día acceso a electricidad. Por eso es que la mayoría de estos datos está redondeada la cifra, pero hacia abajo. Por ejemplo, lo de la luz no era exactamente 80% de la población mundial, es como el 82%, pero la redondearon hacia abajo para tener ese margen de error, pero aún así es bueno todos los datos, ¿no? Nos dice que no nos preocupemos al hacer esa serie de preguntas que son 20, pues en general el mundo las falla, sistemáticamente fallamos en la idea que tenemos del mundo y dice que no hay ningún problema, no se trata de no tener toda la información y este libro tampoco se va a tratar de aprenderte datos de memoria. Comparte el autor que es el objetivo de este libro es proporcionar una serie de herramientas para pensar de manera sencilla, de manera objetiva, que nos ayuden a captar una mejor idea más concreta de lo que es el panorama global de cómo funciona el mundo sin tenernos que memorizar todos los detalles. Y eso lo podemos aplicar para otras áreas de nuestra vida. Eso fue todo por el video de hoy. Los veo en el siguiente video que está muy interesante porque el autor nos empieza a explicar el porqué de cada una de las respuestas. No más dice, es tanto, ¿no? Y también nos enseña con datos, con gráficas. Está muy interesante porque tiene dibujitos y puedes ver de manera concreta lo que te está explicando. Entonces, sí, los veo en el siguiente video para que cobre un poquito más de sentido cómo es que en general el mundo y nosotros, esperemos, estamos en un lugar mejor de lo que pensamos.